El infierno en la tierra durante los 3 días de oscuridad, un mensaje de Dios. Por Joshua Hutchins. Después de terminar mi oración de guerra espiritual con 4 de mis amigos, de repente Jesús me dio una advertencia. Me fue mandado por el Señor, el orar todos los días oraciones de guerra espiritual con mis amigos, una tarea muy importante, y cada pocos días el Señor nos revela nuevas revelaciones. Esto es lo que Jesús dijo: hijos, prepárense para los 3 días de oscuridad, y luego, yo voy a revelar a usted los secretos más terribles que vendrán sobre el mundo. Cuando los 3 días de oscuridad suceda, hordas de demonios serán desatadas en todas partes, y van a utilizar los cuerpos de los que murieron a causa de las catástrofes o lo que es peor, poseerán a las personas que todavía estarán en las calles. Entonces le pregunté, ¿los 3 días de oscuridad será como en los tiempos de Moisés? Y Jesús respondió, sí, los mismos ángeles de la muerte y más mal que antes dile a mi pueblo, que cuando llegue ese día, deben entrar a sus hogares y bloquear sus entradas, oren sin cesar, orar en guerra espiritual si es necesario, porque los demonios golpearán y tratarán de entrar a sus casas, pero no tengas miedo, porque yo estoy siempre allí para mi pueblo. Los 3 días de oscuridad se convertirá en la separación final para aquellos que desean venir totalmente al arrepentimiento antes del rapto. De pronto, el Señor Jesús me dio secretos, muchas cosas sobre el engaño y los ejércitos de los demonios que vendrán. Mira mi hijo. El gobierno malvado del mundo, ellos capturarán, y matarán a personas inocentes, los llevarán a cuevas secretas, sus bases militares subterráneas, y a los miles de cadáveres que fueron asesinados por los experimentos, a esos cadáveres los utilizarán como recipientes de demonios. Entonces le pregunté, ¿qué quieres decir con recipientes? Esta fue su respuesta. Cuando las puertas de la muerte o el infierno se abran porque los seres humanos llegaron a convertirse en tal abominación, los anticristos, entonces los demonios que fueron liberados entrarán en estos recipientes, los cadáveres, las personas que murieron, fueron capturadas o estaban congeladas, serán despertados, y caminarán al igual que una persona normal, pero en realidad son el cadáver viviente, ya que han sido poseídos por los demonios. Tienen una gran fuerza y los anticristos les darán armas, espadas, bombas y armas de fuego, antes de ser liberados en el mundo y van a comer carne humana. Cuando lo oí, me estremecí. Ellos son como zombies, pero con armas. Entonces el Señor me consoló y dijo, ¿tú sabes algo acerca de los extraterrestres? Sí, algunos de los cadáveres de extraterrestres existen y son reales. ¿Por qué? Debido a que algunos de ellos son realmente cadáveres humanos que fueron modificados y poseídos por demonios, no se deje engañar. Son todos demonios. Los demonios usarán cadáveres para engañar a millones de personas. Millones. Los demonios matarán a los seres humanos salvajemente y comerán su carne, porque saben que su tiempo para reinar es muy corto. Yo digo a todos mis hijos que es mejor para usted ser parte del rapto o, van a sufrir, y ver todo este infierno desatado sobre la tierra. Su Mesías. Jesucristo de Nazaret. Personas que murieron, fueron capturadas o estaban congeladas, serán despertados, y caminarán al igual que una persona normal, pero en realidad son el cadáver viviente, ya que han sido poseídos por los demonios. Tienen una gran fuerza y los anticristos les darán armas, espadas, bombas y armas de fuego, antes de ser liberados en el mundo y van a comer carne humana. Cuando lo oí, me estremecí. Ellos son como zombies, pero con armas. Entonces el Señor me consoló y dijo, tú sabes alar sus entradas, oren sin cesar, orar en guerra espiritual si es necesario, porque los demonios golpearán y tratarán de entrar a sus casas, pero no tengas miedo, porque yo estoy siempre allí para mi pueblo. Los 3 días de oscuridad se convertirá en la separación final para aquellos que desean venir totalmente al arrepentimiento antes del rapto. De pronto, el Señor Jesús me dio secretos, muchas cosas sobre el engaño y los ejércitos de los demonios que vendrán. Mira mi hijo. El gobierno malvado del mundo, ellos capturarán, y revelar a usted los secretos más terribles que vendrán sobre el mundo. Cuando los 3 días de oscuridad suceda, hordas de demonios serán desatadas en todas partes, y van a utilizar los cuerpos de los que murieron a causa de las catástrofes o lo que es peor, poseerán a las personas que todavía estarán en las calles. Entonces le pregunté, ¿los 3 días de oscuridad será como en los tiempos de Moisés? Y Jesús respondió, sí, los mismos ángeles de la muerte y más mal que antes dile a mi pueblo, que cuando llegue ese día,
deben entrar a sus hogares y bloquear el infierno en la tierra durante los 3 días de oscuridad, un mensaje de Dios. Por Joshua Hutchins. Después de terminar mi oración de guerra espiritual con 4 de mis amigos, de repente Jesús me dio una advertencia. Me fue mandado por el Señor, el orar todos los días oraciones de guerra espiritual con mis amigos, una tarea muy importante, y cada pocos días el Señor nos revela nuevas revelaciones. Esto es lo que Jesús dijo: hijos, prepárense para los 3 días de oscuridad, y luego, yo voy a a personas inocentes, los llevarán a cuevas secretas, sus bases militares subterráneas, y a los miles de cadáveres que fueron asesinados por los experimentos, a esos cadáveres los utilizarán como recipientes de demonios. Entonces le pregunté, ¿qué quieres decir con recipientes? Esta fue su respuesta. Cuando las puertas de la muerte o el infierno se abran porque los seres humanos llegaron a convertirse en tal abominación, los anticristos, entonces los demonios que fueron liberados entrarán en estos recipientes, los cadáveres, las par sus entradas, oren sin cesar, orar en guerra espiritual si es necesario, porque los demonios golpearán y tratarán de entrar a sus casas, pero no tengas miedo, porque yo estoy siempre allí para mi pueblo. Los 3 días de oscuridad se convertirá en la separación final para aquellos que desean venir totalmente al arrepentimiento antes del rapto. De pronto, el Señor Jesús me dio secretos, muchas cosas sobre el engaño y los ejércitos de los demonios que vendrán. Mira mi hijo. El gobierno malvado del mundo, ellos capturarán, y matarán a personas inocentes, los llevarán a cuevas secretas, sus bases militares subterráneas, y a los miles de cadáveres que fueron asesinados por los experimentos, a esos cadáveres los utilizarán como recipientes de demonios. Entonces le pregunté, ¿qué quieres decir con recipientes? Esta fue su respuesta. Cuando las puertas de la muerte o el infierno se abran porque los seres humanos llegaron a convertirse en tal abominación, los anticristos, entonces los demonios que fueron liberados entrarán en estos recipientes, los cadáveres, las frir, y ver todo este infierno desatado sobre la tierra. Su Mesías, Jesucristo de Nazaret. Personas que murieron, fueron capturadas o estaban congeladas, serán despertados, y caminarán al igual que una persona normal, pero en realidad son el cadáver viviente, ya que han sido poseídos por los demonios. Tienen una gran fuerza y los anticristos les darán armas, espadas, bombas y armas de fuego, antes de ser liberados en el mundo y van a comer carne humana. Cuando lo oí, me estremecí. Ellos son como zombies, pero con armas. Entonces el Señor me consoló y dijo, tú sabes alar sus entradas, oren sin cesar, orar en guerra espiritual si es necesario, porque los demonios golpearán y tratarán de entrar a sus casas, pero no tengas miedo, porque yo estoy siempre allí para mi pueblo. Los 3 días de oscuridad se convertirá en la separación final para aquellos que desean venir totalmente al arrepentimiento antes del rapto. De pronto, el Señor Jesús me dio secretos, muchas cosas sobre el engaño y los ejércitos de los demonios que vendrán. Mira mi hijo. El gobierno malvado del mundo, ellos capturarán, y revelar a usted los secretos más terribles que vendrán sobre el mundo. Cuando los 3 días de oscuridad suceda, hordas de demonios serán desatadas en todas partes, y van a utilizar los cuerpos de los que murieron a causa de las catástrofes o lo que es peor, poseerán a las personas que todavía estarán en las calles. Entonces le pregunté, ¿los 3 días de oscuridad será como en los tiempos de Moisés? Y Jesús respondió, sí, los mismos ángeles de la muerte y más mal que antes dile a mi pueblo, que cuando llegue ese día, deben entrar a sus hogares y bloquear el infierno en la tierra durante los 3 días de oscuridad, un mensaje de Dios. Por Joshua Hutchins. Después de terminar mi oración de guerra espiritual con 4 de mis amigos, de repente Jesús me dio una advertencia. Me fue mandado por el Señor, el orar todos los días oraciones de guerra espiritual con mis amigos, una tarea muy importante, y cada pocos días el Señor nos revela nuevas revelaciones. Esto es lo que Jesús dijo: personas que murieron, fueron capturadas o estaban congeladas, serán despertados, y caminarán al igual que una persona normal, pero en realidad son el cadáver viviente, ya que han sido poseídos por los demonios. Tienen una gran fuerza y los anticristos les darán armas, espadas, bombas y armas de fuego, antes de ser liberados en el mundo y van a comer carne humana. Cuando lo oí, me estremecí. Ellos son como zombies, pero con armas. Entonces el Señor me consoló y dijo, ¿tú sabes algo acerca de los extraterrestres? Sí,
Algunos de los cadáveres de extraterrestres existen y son reales. ¿Por qué? Debido a que algunos de ellos son realmente cadáveres humanos que fueron modificados y poseídos por demonios. No se deje engañar. Son todos demonios. Los demonios usarán cadáveres para engañar a millones de personas. Millones. Los demonios matarán a los seres humanos salvajemente y comerán su carne, porque saben que su tiempo para reinar es muy corto. Yo digo a todos mis hijos que es mejor para usted ser parte del rapto o, van a el infierno en la tierra durante los 3 días de oscuridad, un mensaje de Dios. Por Joshua Hutchins. Después de terminar mi oración de guerra espiritual con 4 de mis amigos, de repente Jesús me dio una advertencia. Me fue mandado por el Señor, el orar todos los días oraciones de guerra espiritual con mis amigos, una tarea muy importante, y cada pocos días el Señor nos revela nuevas revelaciones. Esto es lo que Jesús dijo: hijos, prepárense para los 3 días de oscuridad, y luego, yo voy a revelar a usted los secretos más terribles que vendrán sobre el mundo. Cuando los 3 días de oscuridad suceda, hordas de demonios serán desatadas en todas partes, y van a utilizar los cuerpos de los que murieron a causa de las catástrofes o lo que es peor, poseerán a las personas que todavía estarán en las calles. Entonces le pregunté, ¿los 3 días de oscuridad será como en los tiempos de Moisés? Y Jesús respondió, sí, los mismos ángeles de la muerte y más mal que antes. Dile a mi pueblo, que cuando llegue ese día, deben entrar a sus hogares y bloquear